Hola queridos estudiantes, ¿cómo están? A continuación, les presento el desafío número 5, que va a durar del 2 al 27 de noviembre. Aquí puedes encontrar los objetivos de aprendizaje para cada asignatura y sus respectivas actividades. Esto lo puedes leer después con atención. Hoy hablaremos del legado de las grandes civilizaciones americanas y pensaremos de qué forma este legado aún sigue en el presente. Pon mucha atención. Vamos a hablar de la palabra legado, ¿ya? Pero es muy importante que sepa su definición. Se refiere a los elementos materiales o simbólicos que una persona o un grupo de personas deja a sus sucesores y se transfiere de generación en generación. En esta oportunidad no vamos a hablar de un legado material así como por ejemplo un auto o una casa como una herencia. No lo veas así, sino que vamos a hablar de un legado cultural, ¿ya? Tiene que ver con las creencias, el lenguaje, los rituales, las ceremonias que nos dejaron, ¿verdad?, las grandes civilizaciones aquí en América. Entonces, ahora que ya sabes esto, vamos a observar el mapa que está al lado derecho, ¿verdad? En esta parte de América hay dos grandes áreas, ¿verdad? La mesoamericana, en donde están ubicadas, ¿verdad?, las civilizaciones aztecas y mayas, y un área andina más al sur, donde está la civilización inca, ¿ya? Vamos a comentar un poquito de qué se trata esto. Tú sabes, ¿verdad?, que antes de que llegaran los españoles, aquí en América estaban estas tres grandes civilizaciones, ¿ya? No eran pueblos pequeños o aislados, más bien eran grandes civilizaciones muy organizadas en cuanto a lo social, a lo político, tenían sus creencias, sus ceremonias, sus rituales, etcétera, ¿verdad? Con la llegada de los españoles se producen dos procesos muy importantes. Uno, el mestizaje, ¿verdad? Tú sabes que se produce una mezcla biológica entre las diferentes etnias, por ejemplo, entre españoles e indígenas, y el resultado de ese encuentro, ¿verdad?, genera a nueva población, a los mestizos, ¿verdad? Y también se produjo otro proceso que es el sincretismo cultural. Y de eso vamos a hablar hoy porque es muy importante. ¿Qué es el sincretismo? Es un proceso cultural en donde dos o más culturas se influyen mutuamente. Por ejemplo, hay alimentos propios, ¿verdad?, de América, pero con la llegada de los españoles, ellos también traen, ¿verdad?, sus propios productos originarios de Europa. Y resulta que ambos alimentos se mimetizan, se mezclan, ¿verdad?, y crean nuevos platos de comida. Lo mismo pasó con la vestimenta, lo mismo pasó con las creencias, se fueron de alguna manera juntando, ¿verdad?, o relacionando ambas creencias y fueron creando de alguna manera otra. Entonces, estamos empapados de ese sincretismo cultural, lo vemos en nuestra realidad, lo vamos a conversar hoy. ¿Cuál es el principal legado que nos dejaron los mayas, los aztecas y los incas? Veamos. Primero, les quiero contar un poquito sobre el legado artístico y las técnicas ancestrales. Aquí, por ejemplo, el lenguaje, por ejemplo, las lenguas como quechua, guaraní, aymara, nahual, mapudungún, todavía existen en la actualidad y son de estos tiempos, hace muchos años atrás, pero todavía las personas la utilizan. Entonces podemos decir que este es un legado, ¿verdad? Y es muy interesante valorarlas y conocerlas. También es importante aquí todo lo que tiene que ver con lo textil, el trabajo con las telas, ¿verdad? Esto es maravilloso y esto todavía se mantiene en la actualidad. Aquí yo les agregué una imagen, ¿verdad? ¿Cómo la gente ha ido aprendiendo sobre la lengua y sobre las técnicas de uso textil, de telas, ¿verdad? Es porque han sido transmitidas de generación en generación gracias a los descendientes de estas primeras civilizaciones. Los hijos de los hijos de los hijos, así, fueron, ¿verdad?, enseñándole a las nuevas generaciones estos elementos muy importantes. El segundo legado que vamos a comentar es la cosmovisión. La cosmovisión es una palabra que te puede costar un poquito, yo te la voy a explicar. La cosmovisión es la manera que tiene un pueblo de comprender o interpretar el mundo donde vive. Tiene que ver con las creencias que tiene ese pueblo, cómo observa la naturaleza, cómo comprende el clima, todo eso tiene que ver con la forma en que comprende la situación, el mundo donde vive. Entonces, las primeras civilizaciones tenían también su propia cosmovisión
Y esto se va mezclando un poquito con la llegada de los españoles, ¿verdad? Entonces, se produce de nuevo este sincretismo religioso, donde se mezclan elementos tanto de los pueblos originarios como de los españoles. Por ejemplo, aquí yo les puse una imagen de la Virgen de Guadalupe, ¿ya? De México. Esto es un claro ejemplo de sincretismo cultural. Esta es una Virgen morena, ¿verdad? Pero representa todos los elementos y todas las creencias, ¿verdad? De la religión europea. Entonces, esta mezcla de elementos se le llama sincretismo cultural. También podemos encontrar otro tipo de legado, que es el legado que está relacionado con las formas de cultivo y con los productos. Quiero contarles que aquí en América hay muchos productos autóctonos propios de nuestro lugar. Por ejemplo, el maíz, la papa, la palta, el tomate, el zapallo, el ají, el cacao, los porotos y muchos más. Estos productos son originarios nuestros, pero también se han ido mezclando, ¿verdad?, con productos de los españoles y también de otros lugares. También tiene que ver con el sincretismo, ¿verdad? Esta mezcla entre diferentes productos. Y también las formas de cultivo las podemos observar incluso hasta el día de hoy. Aquí yo les puse un ejemplo. Esto es una chinampa que se dio en México, ¿verdad? Y que es un sistema de cultivo en donde las personas creaban unas especies de islas, ¿verdad?, flotantes en el lago, y de esa manera podían cultivar, agrandaban el terreno para cultivar, ¿no es cierto? Esa técnica y así como otras, por ejemplo, las terrazas, el sistema de terrazas que utilizaban los incas, esos son sistemas de cultivo que todavía se usan en la actualidad, imagínense. Y por último, el legado vinculado con la arquitectura y el arte. Quiero contarles que hay muchos elementos de estas primeras grandes civilizaciones que todavía las podemos apreciar, como por ejemplo las grandes construcciones. Aquí les puse una, el templo de Kukulcán de los mayas. Grandes pirámides, ¿verdad? Hermosas que todavía se pueden visitar. Obviamente hay que cuidarlas mucho. También hay cerámicas, esculturas, ¿verdad?, que todavía existen y están en los museos y los podemos apreciar. Para complementar un poquito más esta información, recuerda leer la unidad 4 de tu texto escolar. Pregunta. Ahora que ya sabemos que las grandes civilizaciones americanas nos dejaron un gran legado, mi pregunta es, ¿nosotros podemos ver este legado en la actualidad? Para responder esta pregunta vas a observar el siguiente video. Luego de que ya lo veas, reflexiona un poco sobre los elementos que allí menciona, ¿verdad? Machu Picchu, las pirámides, el respeto por el medio ambiente, el cuidado de los animales, el uso del maquillaje, los alimentos, la creación del calendario. Son muchas cosas que podemos todavía usar o que las podemos ver en nuestra realidad, en la actualidad, ¿verdad? Entonces, podemos decir que en la actualidad siguen presentes muchos de estos elementos culturales, ¿verdad?, heredados de estas grandes civilizaciones. Aquí te puse los últimos dos ejemplos. Por ejemplo, el charquicán. ¡Qué rico! Me encanta. El charquicán tiene elementos tanto autóctonos americanos como también traídos desde España, ¿verdad? Y esa mezcla habla del sincretismo cultural. Pero también tenemos aquí vestimenta peruana. ¡Qué hermosa, maravillosa! Todavía la podemos encontrar en la actualidad, incluso están muy de moda, son muy bonitas. Actividad. Ahora que ya sabes un poquito sobre el legado que nos dejaron, ¿verdad?, estas grandes civilizaciones, vas a observar el video con mucha atención y vas a responder, ¿qué elemento de las grandes civilizaciones reconoces en el presente? O sea, hoy. Número 2. De la diapositiva anterior, piensa en un ejemplo de legado que tú tengas presente en tu diario vivir. O sea, alguna de estos elementos que nos dejaron las grandes civilizaciones, la usas o la tienes en tu hogar o la usas. Coméntame un poquito. Recuerda agregar estas respuestas en el Padlet. ¡Ánimo! ¡Tú puedes! Ciencias naturales. ¿Cómo está compuesto todo lo que nos rodea, incluso nosotros mismos? Todo lo que nos rodea está compuesto por materia y está formada por partículas elementales llamadas átomos. ¿Qué partículas forman un átomo? Un átomo está formado por protones, electrones y neutrones. Los protones y los neutrones se agrupan formando el núcleo del átomo y moviéndose alrededor como si fueran planetas.
Existen unas partículas muy pequeñas que tienen carga negativa y se llaman electrones. Aquí puedes ver esta imagen, ¿verdad? Donde están los electrones, los protones y los neutrones. En cada recuadro de la tabla periódica indica lo siguiente. Antes de explicarles esto de aquí abajo, la profesora nos dejó un video y se los voy a mostrar. Los átomos son tan pequeños que no se pueden ver a simple vista, pero si sigues mirando, podrás verlos y saber qué son. ¿Quién puede identificar algo muy pequeño? Lo más pequeño que se puedan imaginar. ¡Una hormiga! Hoy vamos a hablar de algo mucho más pequeño aún. Algo que ni siquiera se puede ver en el microscopio común. Los átomos. ¿Átomos? Toda la materia que nos rodea, viva o no viva, absolutamente todo está compuesto por átomos. ¿Y qué son? Partículas. Se los llamó átomos porque durante mucho tiempo se pensó que eran lo más pequeño que existía y que no se los podía dividir más. Pero en el siglo XX se descubrió que los átomos estaban formados por partículas todavía más pequeñas. ¿Y qué partículas forman un átomo? Los átomos están formados por un núcleo y por unas partículas que todo el tiempo están alrededor de él y que se llaman electrones. Dentro del núcleo, cada átomo tiene un número de otras partículas llamadas protones y neutrones. ¿Y por qué estas partículas se mantienen unidas y no se separan? Porque tienen encerrada mucha energía. ¿Y los átomos son todos iguales? No. Hay átomos que tienen más y menos electrones, protones y neutrones. Y cada uno de ellos son muy diferentes entre sí. Para clasificar y estudiar a todos los átomos conocidos, se los agrupó en una tabla que se conoce como la tabla periódica de los elementos. Allí van a encontrar desde átomos muy conocidos como el oxígeno o el hidrógeno, hasta otros con nombres tan raros como praseodimio o wolframio. ¿Y qué significan los números y colores que hay en la tabla? El número es la cantidad de protones que tiene cada átomo en su núcleo y se llama número atómico. Los colores indican que algunos átomos se pueden agrupar por ciertas características y por sus propiedades. Estos grupos tienen nombres diferentes: metales, no metales, metaloides y gases nobles. ¿Qué estás leyendo, mamá? Una nota sobre la construcción de un nuevo submarino nuclear. Es increíble. Dice que puede estar hasta un año debajo del agua sin necesidad de cargar combustible. Es que es un submarino atómico. Entonces el combustible no es a base de petróleo, sino que usa materiales especiales como el uranio. La energía atómica permite extraer muchísima energía. Por eso es que el submarino puede navegar mucho tiempo sin necesidad de cargar más combustible. Me pregunto, ¿qué hará la gente dentro del submarino tanto tiempo? Suscríbete haciendo clic aquí o en el botón rojo de abajo. Ya, ahora sí. Cada recuadro de la tabla periódica indica lo siguiente. Número 1, de arribita, es un valor que corresponde a un número, ¿verdad? Aquí es el símbolo químico que está compuesto por una o más letras. Luego viene el nombre del elemento y por último indica la masa atómica. Quizás te puede sonar esto un poco complejo, pero lo vamos a abordar de a poquito. ¿Cómo se organiza la materia? Los elementos químicos que forman todo lo que conocemos están ordenados según la regularidad de sus características. En esta, una tabla periódica. ¿La has visto antes? En la tabla periódica actual, los elementos con propiedades similares se encuentran en columnas organizadas según el número de átomos. El color del símbolo químico indica el estado físico del elemento y la temperatura ambiente. Y el del recuadro señala si es un metal, no es un metal, un metaloide o un gas noble. ¿Ya? Esta es la tabla periódica. Actividad. Responde las preguntas en tu cuaderno y puedes apoyarte en el libro de ciencias en la unidad número 4. Posteriormente sube las respuestas al Padlet.
¿Por qué los objetos hechos de metales como el cobre y el aluminio son buenos conductores eléctricos? En cambio, otros materiales como el vidrio y las gomas son considerados aislantes eléctricos. Piensa y responde. 2. Con la ayuda de una tabla periódica, o puedes usar esta misma, ¿verdad? Completa la información solicitada en la tabla. En esta tablita de aquí abajo, la profesora te pide, bueno, ella te da los elementos, hierro, cobre y zinc. Tú tienes que indicar cuál es el símbolo, cuál es el número atómico y cuál es el número de masa atómica. Toda esta información la vas a encontrar aquí en la tabla periódica en cada uno de los cuadritos. En matemáticas nos encontramos con lo siguiente. La geometría trata de la medición del mundo en todas sus formas, puntos, líneas, ángulos, etc. Y la conclusión es que todo se puede medir. Hola, el universo fue formado por un caos físico y químico, el cual dio una diversa variedades de formas, como por ejemplo estrellas, cometas, lunas y planetas, etc. Cada una de ellas tiene una forma, los cuales se pueden medir a través de la geometría. Nos encontramos acá con una imagen de los elementos de un polígono. Tenemos el ángulo, vértice, lado, diagonal. Lados son cada uno de los segmentos que limitan el polígono. Vértices son los puntos en los que se unen los lados. Ángulos es la abertura formada por dos lados consecutivos. Diagonales son los segmentos que unen dos vértices no consecutivos. La circunferencia y el círculo. Circunferencia es una línea curva, cerrada y plana cuyos puntos están a la misma distancia del centro. Círculo es una figura plana formada por una circunferencia y su interior. Antes de medir, debes saber algunas definiciones geométricas para después calcular. Los elementos de un polígono son los lados, que son segmentos que limitan y forman el polígono. Los ángulos son las regiones que forman dos lados al cortarse. Los vértices son los puntos donde se unen los lados. Las diagonales son los segmentos que unen vértices no consecutivos. Definiciones: círculo, circunferencia, radio, diámetro, área, arco, vértice, lado, ángulo, diagonal. Estas definiciones tienen que ser escritas en tu cuaderno y luego mandar la evidencia o subirlas al Padlet. Para lengua y literatura, nos encontramos con las fake news. ¿Qué son las fake news o noticias falsas? Las noticias falsas, conocidas también con el anglicismo fake news, son un tipo de bulo que consiste en un contenido pseudo periodístico difundido a través de portales de noticias, prensa escrita, radio, televisión y redes sociales, y cuyo objetivo es la desinformación. ¿Cómo reconocerlas? Nos encontramos acá con la siguiente infografía. Esta noticia es falsa. Primero, estudie la fuente. Investigue más allá el sitio web, objetivo e información de contacto. ¿Quién es el autor? Haga una búsqueda rápida sobre el autor. ¿Es fiable? ¿Es real? Compruebe la fecha. Publicar viejas noticias no significa que sean relevantes para hechos actuales. Considere su sesgo. Tenga en cuenta que sus creencias podrían alterar su opinión. Lea más allá. Un titular impactante puede querer captar su atención. ¿Cuál es la historia completa? Fuentes adicionales. Haga clic en los enlaces y compruebe que haya datos que avalen la información. ¿Es una broma? Si es muy extravagante, puede ser una sátira. Investigue el sitio web y el autor. Y por último, pregunte al experto. Consulte a un bibliotecario o un sitio web de verificación de información.
A continuación nos encontramos con 3 textos que tendrás que analizar. El primer texto. Esta noche, a partir de las 11 p.m., nadie podrá estar en la calle, cerrar puertas y ventanas. 5 helicópteros de la Fuerza Aérea pulverizarán desinfectante como parte del protocolo para erradicar el coronavirus. Difundir. Texto 2. Nos encontramos con esta titular, El niño murciélago, descubierto en una cueva. Un grupo de excursionistas lo encontraron en una profunda cueva en condiciones de vida animal. A pesar de todo, aseguran que el niño murciélago no es peligroso. Los testimonios indican que podría haber más en su mismo estado. Y en el texto 3 encontramos noticias falsas pueden ser dañinas para la salud. En Facebook y WhatsApp, entre otras redes sociales, circula información falsa sobre el COVID-19, la enfermedad ocasionada por el nuevo coronavirus. A continuación, la verdad sobre estos mitos. Responde las siguientes preguntas. Del texto 1, ¿cómo se puede constatar que la información del texto 1 es falsa? Del texto 2, ¿crees que el medio que publica estas noticias es serio? Argumenta tu respuesta. Del texto 3, nombra 2 informaciones falsas que circulan por la red o has escuchado en relación a la cura del COVID-19. En inglés, realiza la actividad número 1. Apóyate en este texto, que es la traducción del texto anterior. Noticias falsas, ¿qué son? A muchos de nosotros nos gusta compartir noticias e historias en las redes sociales con nuestros amigos. Todos compartimos cosas, pero por diferentes motivos. Quizás sea una historia interesante, una noticia sobre una celebridad que te gusta o algo que te hizo reír, pero cuando ves algo que te gusta en la red, ¿verificas que sea cierto antes de compartirlo? Las noticias falsas son noticias o historias en Internet que no son ciertas. Hay 2 tipos de noticias falsas. 1. Historias falsas que se publican o envían deliberadamente para que la gente crea algo falso o para que mucha gente visite un sitio web. Estas son mentiras deliberadas que se publican en la red, aunque la persona que las escribe sabe que están inventadas. Número 2. Historias que pueden tener algo de verdad, pero no son completamente precisas. Esto se debe a que las personas que las escriben, por ejemplo, periodistas o blogueros, no verifican todos los hechos antes de publicar la historia, o podrían exagerar algo de ella. Está sucediendo mucho en este momento con muchas personas publicando estas historias, la mayor cantidad posible. Ahora que tenemos las redes sociales, es mucho más fácil que estas historias se difundan rápidamente, lo que puede ser un problema. También es más fácil de lo que solía ser editar fotos y crear en las páginas web falsos e historias que parezcan realistas. Responde en esta actividad número 2. Responde las siguientes preguntas relacionadas con el texto leído anteriormente. Escribe las respuestas en tu cuaderno en español o inglés. Luego toma una foto a tus respuestas y envíalas a tu profesor jefe o públicalas directamente en el Padlet. Número 1, ¿qué son las noticias falsas? Número 2, según lo indicado en el texto, ¿cuántos tipos de noticias falsas existen? ¿Cuáles son? Número 3, ¿crees que las noticias falsas sean un problema? ¿Por qué? Número 4, ¿cómo crees tú que puedes detectar una noticia falsa? Número 5, ¿has leído alguna vez una noticia falsa en Internet? ¿Cuál? Para educación física, la profesora nos dejó la siguiente actividad. Observa las siguientes imágenes y escoge una de las 2 formas de ejecutar la plancha. Realiza el ejercicio y sube tu foto en el Padlet. Tú puedes. En orientación nos encontramos con la siguiente actividad. ¿Qué es verdad? La verdad es la correspondencia entre lo que pensamos o sabemos con la realidad. Supone la concordancia entre aquello que afirmamos con lo que se sabe, se siente o se piensa. De allí que el concepto de verdad también abarque valores como la honestidad, la sinceridad y la franqueza. La verdad nos hará libres.
Analiza este caso y luego responde las preguntas. Esteban es un joven de 14 años, alegre y buen amigo. Ha comenzado a estudiar en otra escuela donde tiene nuevos amigos, más grandes y más experimentados, pues algunos fuman, beben alcohol a escondidas de sus familias. Esteban está contento, estas aventuras les parecen divertidas y motivadoras. En algunas ocasiones se ausenta de las clases o no llega a la escuela. Para él ha sido un descubrimiento, puesto que los admira, los sigue y no cuestiona el actuar de sus nuevos amigos. Quiere ser uno de ellos, aunque no practiquen ni la verdad ni la honradez, no le preocupa que actúen así porque son sus amigos y eso le basta. Es más importante pasar un buen rato con sus nuevos amigos. Un día, caminaba por su barrio y se encontró con Martín, un muy buen amigo del barrio y del pasado. Se saludaron y Martín le dijo a Esteban: «Qué gusto verte. ¿Cómo has estado? Tanto tiempo que no nos vemos. ¿Qué te ha pasado?». A lo que Esteban respondió que nada le había pasado, solo que ahora debía estudiar mucho más que antes y que tenía todo el tiempo ocupado en las actividades de la escuela nueva. Martín le hizo ver que lo echaba de menos y que esperaba verlo algún día para ir juntos al plan o con el skate. Esteban se despidió y le respondió que algún día se juntarían, pero en realidad él sabía que no se juntaría jamás con sus antiguos amigos. Responde las siguientes preguntas. ¿Qué opinas de la actitud de Esteban? 2. ¿Por qué le miente a Martín, su antiguo amigo? ¿Se merece esa falta de honradez? 3. ¿En qué situaciones tú crees que nos conviene mentir? 4. ¿Crees tú que es siempre bueno decir la verdad? ¿Por qué? Arte y tecnología. ¿Qué es el graffiti? Los grafitis son expresiones artísticas, humorísticas o críticas que se escriben y dibujan generalmente en los muros públicos de los espacios urbanos y que plasman inscripciones o pinturas de contenido a veces grotesco, a veces rayando la ironía, que reflejan normalmente la ideología popular y realidad social. Actividad. Te invito a que puedas crear un graffiti sencillo. Para esto realiza los materiales que tengas a mano. La idea es que puedas plasmar en este tipo de arte urbano un mensaje. El tema del graffiti puede ser alguno que abordamos durante este desafío. Puede ser la verdad, las fake news u otra. Materiales. Cartulina o cartón pueden ser reciclados, lápices de colores, plumones, témperas, pinturas, tizas de color, lo que encuentres que sirva para crear una obra. Ya, chiquillos, a trabajar. Tenemos solamente 3 semanas para realizar el desafío. Bueno, necesito que se pongan las pilas y que no lo dejen para última hora. Háganlo al tiro, una actividad diaria. Un besito, ustedes son muy capaces de hacer esto.